Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile, Estudio de Génesis, clase 9. Buenas noches, ¿cómo están todos? Otra vez vamos a estudiar la palabra de Dios, Génesis capítulo 3. Desde el versículo 14 voy a leer. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto desobediste a la voz de tu mujer, por cuanto obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta el versículo 24 he leído. Es muy importante, en esta palabra está saliendo el evangelio, porque el versículo 15, vamos a ver: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir que Jesucristo es como simiente de la mujer. Es decir que Jesucristo no iba a nacer por medio de varón, como padre carnal, sino que Jesucristo iba a nacer por medio de mujer virgen, como María, por medio del Espíritu Santo del Señor. Nuestro Dios ya le hizo gran poder para engendrar María a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo es como simiente de la mujer, y luego Jesucristo va a herir la cabeza
de simiente de la serpiente. Es decir, que Jesucristo iba a morir, iba a resucitar para poder desertar del poder de serpiente. Y luego serpiente, es decir, que como simiente de serpiente es Satanás. Satanás va a herir el calcañar. Es decir, que Satanás un día va a crucificar a Jesucristo. En aquel entonces, él puede sentir que va a terminar la vida de Jesucristo, pero Jesucristo iba a resucitar. Eso es el Evangelio, porque Jesucristo iba a nacer como simiente de mujer. Juan el Bautista estaba testificando acerca de nuestro Señor Jesucristo, como decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cargando el pecado del mundo, en vez de nosotros, Jesucristo murió en la cruz. Por eso, según la palabra de Dios, dice así, uno murió por todos, luego todos murieron. Ya busquemos en esta palabra, segunda de Corintios capítulo 5. El versículo 14, así dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esta palabra está muy importante para nosotros, ¿no? Porque de primero, el amor de Cristo nos constriñe, trabajando en el corazón de nosotros el amor de Cristo. Nosotros podemos sentir acerca del amor de nuestro Dios, acerca del amor de nuestro Señor Jesucristo. También como dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. No solamente Jesucristo murió en la cruz, sino también con nosotros, juntamente con Jesucristo, fuimos crucificados, sepultados, resucitados. Espiritualmente está explicando. Es decir, que en el corazón de nuestro considera que todos los pecadores habían unido con Jesucristo y luego fueron crucificados. Dios reconoce que como si fuera muerto todos los hombres del mundo en la cruz. Por eso cuando Jesucristo se resucitó en aquel entonces, Dios tiene razón para justificarnos. Es muy importante. El versículo 15, como dice, y por todos murió. Según la palabra de Dios, dice que todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que después de recibir la salvación, Dios nos puso ese deseo para vivir. ¿Con qué propósito? Para nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo ya está sentado en la diestra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo a nosotros? Jesucristo pide a nosotros para que nosotros prediquemos el Evangelio, para que sirvamos a Dios, para que sirvamos a la iglesia, porque para salvar las almas, juntamente con los hermanos. Ya volvamos otra vez. Génesis capítulo 3, lo siguiente, nosotros estamos hablando de primero, la obra del ser humano después de cometer pecado. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos hicieron delantales por medio de la hoja de higuera. Eso es como la justicia humana. Aparentemente cubre su vergüenza, pero pasando tiempo, uno de como 12 días, 3 días bajo sol, se cae. La hoja de higuera no puede cubrir exactamente su vergüenza. Lo mismo, la obra del ser humano no puede justificar a sí mismo, tampoco puede recibir la salvación. Su obra solamente para sí mismo nada, para Dios no vale de nada. Pero Dios preparó túnicas. Significa que Dios
para hacer túnicas, de primero tenía que matar algunos animales. ¿Por qué? Sin matar animales no puede quitar de pieles. Pero Dios estaba quitando pieles para vestir a los hombres. El versículo 21 así dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En esta palabra nosotros podemos sentir que Dios por sí mismo estaba preparando túnicas. ¿Para qué? Para cubrir exactamente de la vergüenza de los hombres que habían cometido. O sea, significa que piel de un animal. Eso es como si fuera la justicia de Dios que viene por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo aparece como sacrificio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de la obra de Jesucristo se produce la justicia de Dios. Nosotros solamente tenemos que poner túnicas. Nosotros tenemos que poner la justicia de Dios que hizo nuestro Señor Jesucristo. O sea, busquemos Romanos capítulo 1, el versículo 17, cómo explica el Evangelio. Romanos capítulo 1, el versículo 17, así dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mucha gente estaba pensando dos cosas son antónimos. Uno es Romanos capítulo 3, el versículo 10, como dice: no hay justo ni aun uno. Por eso está de acuerdo. Sí, la verdad que no hay justo. Pero otra palabra, como dice: mas el justo vivirá por la fe. Amén. Nosotros podemos vivir por la fe. Amén. ¿Quién va a vivir por la fe? No sé. Ya, vamos a vivir por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que únicamente el justo puede vivir por la fe. Significa que antes de vivir por la fe, de primero tiene que ser justo. ¿Cómo puede ser justo? Por creer en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Por eso la sangre de Jesucristo tiene gran poder, valor para justificarnos, para santificarnos, para hacer perfección hacia nosotros. Por la fe nosotros podemos creer. Por la fe podemos aceptar el Evangelio. El Evangelio sí o sí tiene que revelarse la justicia de Dios. Por eso mucha gente está pensando: yo tengo que predicar el Evangelio, pero el Evangelio no debería explicar el mandamiento para que cumpla. Porque para cumplir mandamiento, es decir, que está esforzando para trabajar con su obra. Mucha gente está mezclando con su obra, con la obra de Jesucristo puede ser salvo. No es así. Para ser justo, para ser salvo, 100% por la obra de Jesucristo. Eso es la gracia. Por ejemplo, antes de despojar de delantales de hojas de higuera, ¿cómo puede vestir de túnicas de pieles de animales? Imagínense, ¿no? Vestiéndose delantales que hizo con la hoja de higuera. Más tarde va a ser seco, entonces después de vestirse con túnicas de pieles de animales, ¿qué se queda? Creo que será como despedazo de todas las hojas y luego se pica de sus cuerpos. Se queda muy cómodo, ¿no? Ustedes cuando
jugaba en la montaña, cuando entra como una hoja de árboles, y se quedó adentro de su cuerpo, entonces le pica. Oh, ¿qué entró en mi cuerpo? Uy, uy, uy. Será muy incómodo, ¿no? Lo mismo, ya tiene que sacar delantales para vestirse con túnicas. Lo mismo, ¿no? Los dos no puede. Además, no puede coser delantales de hoja de higuera con túnicas de piel. ¿Y cómo puede coser juntos? De ninguna manera. Solamente uno quiere vestirse por medio de delantales de hoja de higuera o túnicas de los pieles de animales. Tiene que elegir uno de los dos. Así es, lo mismo, ¿no? La obra de Jesucristo nos acompaña con nuestra obra. La justicia de Dios no es necesario mezclar con nuestra justicia. Significa que solamente 100% por la obra de Jesucristo nosotros podemos ser salvos, justos. Eso es lo que está explicando. Ya volvamos otra vez. Génesis capítulo 3. Y luego así dice el versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Qué raro, ¿no? Ya mire, tú obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él. Por eso será maldito usted. Así tiene que juzgar directamente a Adán. Así tiene que llegar sentencia, ¿no? Pero maldita será la tierra por tu causa. Qué raro, ¿no? Entonces, cuando cometió Adán, entonces, por causa de su pecado, será maldito desde hoy. Pero en vez de ser maldito, entonces, será maldita la tierra. Wow. Es decir que ya desde aquel tiempo la tierra fue maldecida, siendo maldita, por eso siempre produce algo maldito, como el versículo 18, como dice: espinos y cardos te producirá. Entonces, para labrar, cavar, trabajar, espino y cardos le picará, le molestará. Entonces, antes de desobedecer la palabra de Dios, no es necesario trabajar, ni sudar, ni esforzar, porque Dios preparó todas las cosas para comer, solamente extendiendo su mano, tomando directamente fruta sana, fresco, que acompaña vitamina C, puro, y comía. En aquel entonces no fumigaba con veneno químico, ¿no? No necesario, porque ya preservaba exactamente. Por eso me parece que piel de Eva y Adán era muy excelente, más que nosotros. Pero después de comer ya está produciendo espinos y cardos, ya al cavar le pica, pum, 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 ya sudando. Para comer apenas estaba cosechando y comiendo. Por eso, cada momento que estaba trabajando con la tierra, entonces se siente: había maldecido por mi culpabilidad. En mi vida está muy difícil de aguantar. Por eso nosotros tenemos que entender esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás
el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Polvo, polvo. Significa que ya nosotros somos de polvo. Por eso un día nosotros volveremos al polvo de la tierra. Es decir, que es insignificante. Ya, nada que ver de gran valor. No tiene nada de valor de nuestra vida. Porque va a morir. Un día va a morir. Hoy en día, por tener problemas de coronavirus, pero un presidente de un país de Sudamérica dice que todo el mundo va a morir cualquier momento. Ya no tiene que esconder en su casa, tiene que salir todo, ya tiene que trabajar. Así dice. Al revés de toda la palabra de presidente del mundo, están diciendo, tiene que quedarse. Todo tiene que separar de personas, ya. Tiene que quedarse en la casa, por favor. ¿Por qué salen? No. Pero otro presidente muy famoso, uno de Sudamérica, dice que todo el mundo un día va a morir. No se preocupe, cualquier momento ya va a morir. Hasta morir ya tiene que trabajar, tiene que ya esforzar. No sé muy bien ese país cómo será. Tendrá problemas, ¿no? Ya nosotros no fuimos hechos por preciosas materiales, sino que nosotros fuimos formados por medio de polvo de la tierra. Por eso nosotros no tenemos que tener orgullo en nuestros corazones, sino que nosotros ya tenemos que tener humildad para poder recibir la bendición de Dios, la gracia del Señor. También Dios rechazó tal persona y con su esposa y luego estaba guardando para que no come el fruto de la vida. Este fruto se llama el fruto de la vida. En el libro del Apocalipsis está saliendo, que está en el cielo. Un día nosotros iremos al reino de Dios por la fe y comeremos. En aquel entonces vamos a saborear el sabor de fruto de la vida. No sé muy bien qué sabor será. Será muy especial. El día de hoy hasta acá. Ya nos vemos otro tiempo. Gracias.